Entonces, para darles las ideas generales de la charla, vamos a discutir unas nociones básicas, fundamentales, respecto a qué es la supersimetría, cuáles son los orígenes de estas ideas, y después vamos a comentar qué es lo que reportó precisamente Bogdan Mielnik, que resultó ser una generalización fundamental que ha dado lugar a muchas investigaciones alrededor del mundo. Diferentes grupos de investigación han basado sus ideas en un artículo fundamental de Bogdan. Después quiero comentarles también ideas generales sobre cómo todos estos conceptos están asociados con un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales. Una de ellas es la ecuación de Riccati, que se enseña en los cursos de ecuaciones diferenciales básicos. Es una ecuación diferencial de primer orden, no lineal. Otra ecuación que resulta fundamental en los temas que les quiero comentar es la ecuación de Ermakov. Es una ecuación diferencial de segundo orden no lineal que surge en los estudios de osciladores dependientes del tiempo, tanto en el ámbito clásico como en el ámbito cuántico. Entre muchas de las aplicaciones que vamos a comentar, también está la ecuación de Gross-Pitayevsky, que es una ecuación diferencial no lineal, muy cercana a la ecuación de Schrödinger y que da lugar a unas soluciones muy particulares que se conocen como solitones. También vamos a comentar las generalidades de cómo usar todas estas herramientas para construir sistemas no hermitianos. Básicamente nos vamos a concentrar en sistemas que son representados por hamiltonianos, que están definidos por un potencial que es una función complejo evaluada. Entonces resulta que la parte real de estos potenciales tiene un significado físico importante y también la parte imaginaria. Estos sistemas no hermitianos, como voy a comentarles más adelante, surgen básicamente como un resultado generalizando los métodos de factorización que vamos a discutir en la charla, pero que hoy en día encuentran aplicaciones prácticas con posibilidades incluso de implementaciones tecnológicas en el ámbito de la óptica cuántica, en la búsqueda de nuevos materiales, y en el control y la manipulación de la luz usando índices de refracción, medios ópticos que están caracterizados por índices de refracción complejo evaluados. Y quiero comentarles una serie de ejemplos de muchos de los sistemas que hemos estado desarrollando a lo largo de los años en este ámbito concreto de la supersimetría. Entonces empezamos la historia como siempre, érase alguna vez, y la historia empieza desde los fundamentos de la teoría cuántica, una vez que se formalizó lo que entendemos como mecánica cuántica no relativista por las contribuciones de Heisenberg primordialmente, que es el padre fundador de la teoría cuántica como la entendemos hoy en día, Schrödinger, que hizo algunas correcciones y o modificaciones de interpretación a esta teoría, Dirac, que nos enseña cómo se conectan estas dos formulaciones, Pauli y muchos otros, Born, etc. Se entiende como el nacimiento formal de la teoría cuántica, como se enseña hoy en día en las aulas, en 1927, cuando Heisenberg publica finalmente el artículo donde se reporta la relación de incertidumbre que lleva su nombre. Así que unos pocos años después aparece este investigador de apellido Fock, que seguramente todos ustedes han escuchado nombrar, y Fock menciona por primera vez en la literatura algo que se conoce hoy en día como el método de factorización. Fock estaba buscando cómo describir la radiación electromagnética en términos de la teoría cuántica. No fue el único, ni el primero, ni el último. Dirac hizo aportaciones fundamentales para la cuantización de los campos electromagnéticos. Y también se entiende que con las aportaciones de Dirac se cierra el ciclo
de la teoría cuántica, incluyendo la formulación relativista. Lo importante de Fock es que es el primero en percatarse de que la radiación electromagnética se puede interpretar como un conjunto de osciladores cuánticos, donde los niveles de energía discretizados de estos osciladores cuánticos se pueden identificar con el número de fotones, con el número de ocupación en cada estado de energía. Y eso lo consiguió factorizando las ecuaciones correspondientes. Más adelante vamos a ver detalles concretos, pero ¿qué entendemos por factorizar? Desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales es muy sencillo. La ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico independiente del tiempo, saben que se reduce a una ecuación de eigenvalores. Y esta ecuación de eigenvalores en la representación de coordenadas es una ecuación diferencial de segundo orden en la variable de la posición. Pues la idea es reducir esta ecuación diferencial de segundo orden como un producto de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y este producto de ecuaciones diferenciales de primer orden se representa hoy en día, gracias a los trabajos de Fock, por medio de operadores que ustedes conocen en clase como los operadores de creación y aniquilación. Esto es ni más ni menos que el método de factorización en su idea más fundamental. Y como todos ustedes ya saben, estos operadores de creación y aniquilación han resultado no solamente fundamentales, sino muy ricos al momento de estudiar fenómenos electromagnéticos usando teorías cuánticas. Entonces, esos son los orígenes de lo que conocemos como el método de factorización. Poco después, en 1935, Dirac, en su libro de los principios de la mecánica cuántica, en la segunda edición, formaliza exactamente la versión moderna del método de factorización, describiendo con claridad cuáles deberían ser los operadores A y A Dagger, que suelen ser convencional en esta notación para representar a estos operadores, y escribir entonces el hamiltoniano, que en representación de coordenadas, repito, es una ecuación, está asociado con una ecuación diferencial de segundo orden, como el producto de dos ecuaciones diferenciales. Cada una de estas ecuaciones diferenciales asociada o bien con A o bien con A Dagger. Entonces, lo interesante de esta estructura de operadores que introduce Dirac es que permite hacer una descripción algebraica de los fenómenos cuánticos en lugar de hacer una descripción en términos de ecuaciones diferenciales, y hace la situación de estudiar el oscilador armónico y los campos electromagnéticos cuantizados bastante sencillo, porque solo tenemos que aprender a jugar con unas reglas algebraicas nuevas que son en términos de conmutadores y anticonmutadores para describir toda la física involucrada con este oscilador armónico. Muy bien, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Pues teniendo las relaciones algebraicas que menciono aquí entre conmutadores de A con A Dagger y de H con A, podemos percatarnos de que esas relaciones establecen que la acción, por ejemplo, de A Dagger sobre alguno de los eigenvectores de H tiene como efecto incrementar el eigenvalor correspondiente en una unidad. Es por eso que estos operadores A Dagger se entienden como operadores de creación. ¿Qué es lo que están creando? Pues están creando en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales un nodo adicional en la función sobre la cual actúan. En el lenguaje de la descripción de campos electromagnéticos, la acción de A Dagger se entiende como la creación de un fotón. Y en el sentido opuesto, la acción del operador A disminuye el eigenvalor de la eigenfunción de H correspondiente en una unidad, y entonces se entiende como que se están destruyendo fotones. Un fotón por cada acción del operador A o A Dagger.
Entonces, n en la representación de Fock significa número de fotones. En la representación de ecuaciones diferenciales, este ket asociado con una función cuadrado integrable, que saben que están dadas en términos de los polinomios de Hermite, representa el número de nodos asociado con esta función. Entonces, lo que matemáticamente es el número de nodos de una función en representación de coordenadas, en el ámbito de la teoría cuántica electromagnética corresponde al número de ocupación de fotones en un determinado estado energético. Entonces, aquí están las expresiones diferenciales de estos operadores y uno puede hacer la identificación de los operadores de posición y momento, tanto como de la energía, en una representación libre de unidades, que es la que vamos a usar en adelante. La parte interesante es que, como el hamiltoniano H está factorizado en términos de y a Dagger, ya todos saben que entonces se implica que la acción de A sobre un determinado vector que es aniquilado, se tiene la correspondencia de que este vector va a tener la energía más baja posible asociada con ese oscilador. Y es ni más ni menos que lo que conocemos como el estado base del oscilador armónico, que es esta expresión exponencial, que es básicamente una gaussiana, ¿sí? Entonces, esto empieza a mostrar cómo es que esta herramienta matemática de factorización es bastante versátil. En lugar de estar resolviendo un problema con una ecuación diferencial de segundo orden, bastará con resolver un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden para tener todo el espectro de soluciones asociadas con este problema. Así que una vez que tenemos esta solución del estado base, como todos ustedes saben ahora, podemos actuar iteradamente el operador de creación para construir cualquier otro estado que sea solución de la ecuación de Schrödinger asociada con el oscilador armónico. Y en este sentido también se puede encontrar que la energía de este sistema, que es un sistema cuántico, está discretizada. Aquí les estoy mostrando una gráfica que todos conocen muy bien del potencial del oscilador armónico, que está en negro, con las diferentes eigenfunciones que están en colorines, con los diferentes niveles de energía. Entonces, lo que yo les digo hace un momento es que la representación en coordenadas de esta función que está aquí, que es el estado base, implica ausencia de nodos. La del primer estado excitado implica un nodo, que estoy indicando con el cursor aquí. La del segundo estado excitado implica 2 nodos. La del tercer estado excitado implica 3 nodos y así. Esto en el lenguaje matemático se conoce como el teorema de oscilación. Y está presente siempre que tengamos un problema de tipo Sturm con condiciones a la frontera bien establecidas. Pues bien, este número de nodos, repito, que notamos aquí gráficamente, tiene que ver con el número de ocupación, es decir, cuántos fotones están ocupando el estado base. Pues lo que observamos es que el estado base implica 0 fotones. El estado base corresponde al vacío electromagnético de un campo cuantizado en el modo que estamos analizando. El primer estado excitado, que tiene solamente un nodo, corresponde a un único fotón ocupando este primer estado excitado. El segundo estado excitado, que tiene 2 nodos, corresponde a 2 fotones ocupando ese nivel energético y así sucesivamente. Bien, esto lo recalco porque es interesante la aplicación que tiene en el ámbito de la mecánica cuántica supersimétrica. Sé que la gran mayoría de ustedes que están atendiendo esta charla entienden muy bien de lo que estoy hablando e insisto, solo es para resaltar lo que vamos a usar más adelante. Muy bien, en la lista de luchadores aparece también Schrödinger, muy posterior a el trabajo de Fogg, muy posterior al al libro de mecánica cuántica de Dirac, y es hasta 1940 que Schrödinger se percata de que se puede usar el método de factorización para resolver su ecuación.
No sé si logran ver ustedes en esta copia del impreso de Schrödinger, en lo que son la ecuación 1 y la ecuación 2, está explícitamente escrito la acción del operador de creación y el de aniquilación y viceversa, para mostrar dos diferentes formas de factorizar la ecuación de Schrödinger, que aquí está etiquetada como 1.1. Muy bien, entonces Schrödinger se da cuenta tardíamente, hasta 1940, de que los métodos diseñados por Fock y por Dirac pueden aplicarse para resolver su ecuación. Cierto tiempo después, ya que las ideas habían madurado y habían germinado, y esta idea de Fock de buscar un mecanismo apropiado para describir cómo los diferentes números de fotones ocupan los diferentes niveles energéticos de un campo electromagnético cuantizado. Esta misma técnica permeó más allá de la física cuántica y permeó como una herramienta fundamental en la física matemática para resolver ecuaciones diferenciales. Así que en 1951, Leopold Infeld y Joule, el que ven ustedes en la imagen es Leopold Infeld, un científico de origen polaco que tuvo mucha influencia en la física en Polonia, y cuya influencia repercutió incluso en México, porque Leopold Infeld fue quien entrenó a Jerzy Plibański, que fue el fundador del Departamento de Física en el Cinvestav, y fue también con quien Bogdan Mielnik escribió varios de sus primeros artículos, y Bogdan Mielnik es el primer graduado de doctorado en el Departamento de Física del Cinvestav. Entonces, esto que les presento aquí es un artículo de revisión hasta 1951 del estado del arte del método de factorización para resolver ecuaciones diferenciales y, desde luego, orientadas al ámbito de la mecánica cuántica. Muy bien, entonces en 1951 parecía que toda la historia ya se había concluido. Pero resulta que 30 años después, justo en 1981, aparece en escena un personaje muy importante en la física contemporánea, que es Edward Witten, y buscando una formulación de las muchas que se han intentado para implementar mecanismos de unificación, Witten propone un modelo de juguete en este artículo, donde se hace una descripción de lo que son los fermiones y lo que son los bosones, pero descritos desde un mismo esquema, de tal forma que fermiones y bosones se entienden como aspectos diferentes de un mismo ente físico. Y para eso Witten lo que propone es una estructura que podemos decir de forma matricial, donde los operadores que van a describir a las variables dinámicas del sistema grande total tienen dos sectores, un sector que es bosónico y un sector que es fermiónico. Y entonces la descripción se hace de forma simultánea, se explica de forma simultánea el comportamiento tanto de bosones como de fermiones. Esta formulación de Witten, publicada en 1981, son 3 papers muy grandes, muy extensos, que publica Witten en ese año y que han resultado fundamentales para el desarrollo de muchas ramas de la física contemporánea, incluyendo, desde luego, teoría de cuerdas. Y en este esquema, Witten, para mostrar las implicaciones de su formulación, para mostrar que sí funciona, para mostrar que sí se pueden hacer las cosas, propone un modelo de juguete. Y ese modelo de juguete corresponde ni más ni menos que a analizar el oscilador armónico.
Para describir el comportamiento de lo que Witten explica como supersimetría, hace una distinción de dos configuraciones diferentes que estoy mostrando en esta gráfica que estoy reproduciendo del artículo de Witten. En la gráfica con inciso A se tiene lo que se conoce hoy en día como un sistema con una supersimetría global, y la gráfica que se tiene en el inciso B es un sistema equivalente donde la supersimetría está rota. Witten lo explica mencionando que siempre para describir un campo podemos poner a cero la energía, porque por las propiedades aditivas de esta cantidad física, uno puede poner el cero de la energía básicamente donde sea. Así que poniéndolo en el origen, Witten distingue estos dos casos cuando se tiene la presencia de más de un estado asociado con el estado fundamental, con el estado base de un sistema, y cuando se tiene más de un estado ocupando el estado base. Entonces, en la gráfica A se pueden ver estos dos mínimos de este potencial que toca, el cero de potencial, y entonces uno puede asociar con estos dos mínimos la presencia de una degeneración en el estado base correspondiente a este sistema. Y este otro sistema, pues no tiene degeneración del estado base. Así que en esta descripción muy sencilla, no deseo meterme en muchos detalles técnicos, solamente transmitirles la idea fundamental de Witten. Cuando hay un sistema que tiene el estado base con una cierta degeneración y obedece ciertas reglas de simetría, hablamos de que se tiene una supersimetría, y cuando no ocurre así, decimos que la supersimetría está rota. Muy bien. Esas son las ideas básicas del toy model que propone Witten, y también introduce una cierta cantidad de operadores que obedecen un álgebra que conocemos hoy en día como álgebra supersimétrica. Entre ellas introduce un número finito de cargas, aquí son n, y estas cargas conmutan con el hamiltoniano del sistema completo. Este hamiltoniano, repito, tiene una estructura que es fermiónica y una estructura que es bosónica. Y estas supercargas satisfacen esta regla algebraica de anticonmutadores. Es decir, el cuadrado de las cargas pues está asociado con el hamiltoniano y de otra forma se cancela. Así que también la descripción cuántica de un sistema supersimétrico pues tiene dos sectores, un sector bosónico y un sector fermiónico, donde n sub b se refiere al número de bosones asociados con este supersistema, y el nf se refiere al número de fermiones asociado con este supersistema. Y con esta expresión matemática estamos describiendo cómo construir cualquier estado supersimétrico partiendo del estado fundamental del sistema y actuando sobre este estado el número apropiado de veces de los operadores de creación correspondientes. Aquí el A mayúsculo es el operador de creación bosónico que ya hemos presentado antes, y el sigma más es el operador de creación fermiónico. Y estas supercargas, en el caso más sencillo, cuando n, el número de supercargas, es igual a 2, se escriben de forma matricial como está aquí, donde A y A dagger, en estas Q más y Q menos, son los operadores bosónicos de creación y aniquilación introducidos por foco. Entonces, el hamiltoniano supersimétrico, de acuerdo con Witten, se escribe de forma diagonal, donde el H1 corresponde ni más ni menos que al hamiltoniano del sector bosónico y el H0 al hamiltoniano del sector fermiónico. Y el H0 está factorizado de esta forma y el H1 está factorizado de esta forma. Esta factorización es natural y es automática toda vez que uno recuerda los trabajos de Fock y Dirac. Muy bien.
Esto es lo que Witten estableció como el modelo de juguete de la supersimetría aplicado a la mecánica cuántica. Y en términos gráficos, lo que tenemos es lo siguiente. Estos dos osciladores cuantizados que les estoy mostrando, ambos, los dos, juntos, conforman un único sistema supersimétrico. Y este único sistema supersimétrico es tal que está degenerado en sus niveles de energía a partir del primer estado excitado, ¿sí? Es decir, el primer estado excitado, el segundo, el tercero, tienen dos diferentes estados asociados con ese estado energético. Pero el estado fundamental que vemos aquí en el oscilador de la izquierda tiene un único estado asociado con dicho nivel energético. Por lo tanto, este esquema que les estoy mostrando de dos osciladores corresponde a un sistema supersimétrico donde la supersimetría está rota. Desde luego, ustedes pueden notar que el teorema de oscilación que mencioné hace un rato vale independientemente en cada uno de estos osciladores. ¿Por qué? Porque en el oscilador de la izquierda tenemos 0 nodos, 1 nodo, 2 nodos, 3 nodos, etc. Y en el de la derecha también. Entonces observen que el primer estado excitado del sistema supersimétrico incluye el estado de 0 nodos, descrito por esta curva en azul del oscilador de la derecha, y el estado de un nodo, descrito por esta curva en amarillo del oscilador de la izquierda. Esto es importante también porque nos permite entender cómo es que funciona esta supersimetría. Y esta supersimetría en el modelo de juguete de Witten habla siempre de la descripción de estados bosónicos, siempre. No es que haga una descripción de fermiones y de bosones. Este modelo de juguete siempre hace la descripción de estados bosónicos, solamente que lo que se conoce como el sector fermiónico responde a el comportamiento del estado bosónico en presencia de un único fermión permitido para esta configuración. Y la otra parte corresponde a ese sistema bosónico en ausencia del único bosón, perdón, del único fermión permitido en esta configuración. Así que la descripción que tenemos aquí es que a la derecha es el comportamiento de un campo bosónico en presencia de un fermión. Y lo que tenemos a la izquierda es ese mismo campo bosónico en ausencia de ese fermión. Y las dos configuraciones simultáneamente dan una descripción de un sistema supersimétrico donde no tenemos una información precisa de si el bosón, perdón, de si el fermión está presente o no. Así que esta es la construcción supersimétrica a la Witten en el modelo de juguete que él describe y que yo he querido explicarles con estos esquemas sencillos para poder entender lo que tenemos más adelante. Muy bien, entonces con este modelo de juguete parece que ya todo está en orden. La formulación de Witten ha tenido un crecimiento de entonces a la fecha abrumador, ha encontrado diferentes aplicaciones, ha habido disputas sobre si la formulación de Witten es correcta o no, pero independientemente de eso, lo interesante del asunto es que el modelo de juguete de Witten empató perfectamente con la configuración descrita por Dirac y por Fock en la cuantización de los campos electromagnéticos. Y eso permitió que este modelo de juguete fuera robustecido casi de inmediato con una estructura matemática que terminó generando una línea de pensamiento, una línea de investigación independiente. Y esa línea de investigación se conoce hoy en día como la mecánica cuántica supersimétrica, que no requiere de teorías de campo para ser desarrollada porque no es una formulación relativista, y a pesar de eso permite hacer predicciones de índole supersimétrica que hace 20 o 30 años todavía no teníamos claro que pudiera llevarse
al laboratorio, que pudiera materializarse en cuestiones prácticas mensurables, pero que actualmente se está llevando al laboratorio, sobre todo en el ámbito de la óptica cuántica. Así que la pregunta es si acaso con esta formulación del toy model de Witten se acaba la historia, y la respuesta es no. Precisamente 3 años después del toy model de Witten, en 1984, Bogdan publica uno de los trabajos que son muy sencillos de leer, que son muy breves, porque este trabajo de Bogdan, si no recuerdo mal, ocupa a lo más 4 páginas, y cualquiera que lo lee se queda con la impresión de que está muy sencilla la idea y se puede desarrollar. Y ciertamente es así, pero este trabajo de Bogdan del 84 ha sido semillero de muchas ideas y de muchas formulaciones que han robustecido esta rama de la física cuántica, que es la supersimetría. Y lo que hace Bogdan es generalizar la noción de factorización de Dirac, de Fock, y esta misma formulación que fue revisada por Infel y Hull, y muestra en este trabajo del 84 que no se han agotado todas las posibilidades de factorización de los diferentes hamiltonianos que aparecen en física cuántica, y en particular del oscilador armónico. En concreto, lo que Bogdan propone es tomar en cuenta el hamiltoniano del oscilador armónico y factorizarlo, como indican tanto Fock como Dirac, pero permitiendo que, en lugar de tener en los operadores de creación y aniquilación que enseñamos en los cursos convencionales de mecánica cuántica, que van como la derivada más x, permitir que en lugar de x tengamos una función de x, y esta función de x está a determinar. Cuando uno introduce esta forma diferencial de los operadores A y A Dagger en el hamiltoniano, aterriza por necesidad a que esa función beta que estamos proponiendo a determinar debe satisfacer esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es no lineal, es de primer orden y es ni más ni menos que una versión de la ecuación de Riccati, que también enseñamos en los cursos de ecuaciones diferenciales, como quizás uno de los ejemplos más sencillos, que no significa no difíciles, más sencillos de ecuaciones diferenciales no lineales. Esta ecuación es no lineal porque la incógnita, que es beta, está elevada al cuadrado. De aquí ustedes pueden identificar de inmediato que si proponemos que beta sea simplemente x, pues entonces tendremos una solución de esta ecuación para cuando epsilon es igual a 1/2. Entonces, con eso recuperamos el caso convencional de los operadores de creación y aniquilación de Dirac. Pero no es lo único que se puede hacer, porque esta ecuación es no lineal, y eso que acabo de mostrar como x es ni más ni menos que una solución particular de esta ecuación. Y lo que Bogdan hace es mostrar que usando esa solución particular se puede obtener una solución general que está dada en términos de la función error, y que este término que está aquí como la derivada del logaritmo natural de lambda más 1/2, etcétera, no ha sido considerado antes, pero que aporta información fundamental para entender los fenómenos cuánticos del oscilador armónico. Entonces, uno ya tiene esta factorización con estos nuevos operadores, y lo interesante de este asunto es que cuando uno revierte el orden de productos aquí, en lugar de ser A Dagger, uno escribe qué es lo que espera para A Dagger A, aterriza a una nueva expresión para un nuevo operador. Y este nuevo operador es el operador del oscilador armónico, el hamiltoniano del oscilador armónico, menos la derivada de esta función beta que acabamos de encontrar. Por lo tanto, el nuevo potencial difiere del oscilador armónico en la derivada de esta función beta. ¿Sí? Noten que cuando esta función beta adquiere solamente la solución particular, es decir, x, este potencial v tilde difiere
del potencial del oscilador armónico solamente en el cero de la energía. Y entonces, usando las herramientas algebraicas que hemos mencionado antes, podemos, desde luego, construir las soluciones a este nuevo oscilador. Y aquí les presento a la izquierda el oscilador armónico cuántico convencional, que ya conocen, y a la derecha, en la curva negra, está el oscilador armónico convencional como un caso particular de los osciladores encontrados por Bogdan. Y estos osciladores encontrados por Mielnik están aquí en diferentes colorines. La presencia de esa función beta que les acabo de mencionar hace unos momentos, lo que hace es deformar el oscilador, la curva negra, para generarle esta especie de mínimos locales y máximos locales a la curva. Pues estos mínimos locales van a dar cabida a que podemos además ingresar nuevas energías que no estaban presentes en el sistema original. Y aquí estas nuevas energías todas coinciden o empatan con que la energía que estamos agregando es -1/2. Y los diferentes miembros de esta familia que estoy graficando aquí, los diferentes colores, obedecen a diferentes valores de este parámetro lambda que está en la definición de beta en términos de la derivada logarítmica que les muestro ahí. Entonces, los colores aquí corresponden a diferentes valores de lambda y estoy mostrando un caso en el que agrego el nivel de energía igual a -1/2. Muy bien, ese fue el aporte de Bogdan y esto generalizó también las ideas de la formulación supersimétrica a la Witten. Aquí lo que les muestro son los comportamientos de las primeras funciones de onda correspondientes a esos osciladores. En negro son las funciones de onda del oscilador convencional y en colorines las funciones de onda correspondientes a los osciladores de Bogdan. Pueden ustedes observar que el teorema de oscilación se preserva en el sentido de que el estado base está libre de nodos, el primer estado siempre tiene un nodo, el segundo excitado tiene 2 nodos en todos los casos y así sucesivamente. Pues bien, entonces, como les dije al principio, Bogdan es el fundador del grupo de física matemática en el departamento de física del CIMVESTAB y es el jerarca de nuestro grupo de investigación, el Bar Quantum. Y bueno, aquí muestro un poco una fotografía con nuestro querido Bogdan y algunos de los miembros del Bar. Muy bien, ahora las generalizaciones adicionales al trabajo de Bogdan, donde se involucra Riccati, Darboux y Schrödinger, perdón. Es un poco para recordar lo que ya hemos visto. La ecuación de Riccati que les presenté en términos generales está dada aquí. Fue investigada por Riccati en 1724, pero antes ya se tenían estudios establecidos por Bessel desde 1694. Esta ecuación fue establecida simplemente como resultado formal teórico de ecuaciones diferenciales no lineales y encuentra cabida inmediata en las formulaciones supersimétricas de la mecánica cuántica, en teoría de solitones, en la evolución temporal de paquetes de onda, propagación paraxial de luz en medios ópticos y en sistemas cuánticos no hermitianos. Oscar, tienes 10 minutos. Muy bien. Vamos a mencionar también la transformación de Darboux. Esto que está aquí es básicamente la idea que aplicó Bogdan. En el 84 Bogdan no era conocedor de este trabajo de Darboux. Las investigaciones que se hicieron después le permitieron entender que esta transformación que él hace en concreto para el oscilador armónico forma parte de una estructura matemática investigada por Darboux desde el 1882. Entonces tengo un colega que dice que no puedes pensar en una idea sencilla, elegante, bonita, que no se le haya ocurrido a alguien 1 o 2 siglos antes. Todas estas ideas están revisadas posterior al trabajo de Infel y Hull
en un trabajo que publicamos junto con Bogdan en el 2004. Es un trabajo de revisión del método de factorización, mecánica cuántica supersimétrica, donde revisamos el estado del arte hasta ese momento. Pero resulta también que la historia no se ha acabado, porque a pesar de esas generalizaciones, hemos encontrado todavía conexiones con otras formulaciones, en particular con la ecuación de Ermakov, que se las presento aquí. Este señor barbudo que ustedes ven en esta imagen, les soy honesto, no estoy seguro de que sea Ermakov. Esta imagen la obtuve de la red de Wikipedia, pero lo que sí estoy seguro es que esta es la ecuación de Ermakov. Ustedes pueden notar que esta ecuación de Ermakov corresponde a una ecuación de eigenvalores tipo Sturm, tipo Schrödinger, si ustedes matan este parámetro lambda. Si lo hacen igual a 0, se muere la no linealidad, que aquí es muy fuerte porque va como 1 sobre alfa al cubo, ¿sí? Y entonces tienen la ecuación de eigenvalores convencional. Pues esta propiedad nos permite construir soluciones de esta ecuación no lineal bien complicada a partir de las soluciones de una ecuación lineal que está a la derecha. Entonces, lo que nosotros hicimos relativamente hace poco, en el 2015, junto con Octavio Castaños del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y con Dieter Schuh de la Universidad de Frankfurt, fue generalizar todavía más esta situación cuando consideramos la ecuación de Riccati y pensamos que beta es una función complejo evaluada y desacoplamos esta ecuación de Riccati en su parte real y su parte imaginaria, aterrizamos por necesidad a lo que está aquí como la ecuación 17, a la ecuación de Ermakov, que es no lineal. Y eso nos permite escribir las funciones beta, que les mostré hace un rato, como funciones complejo evaluadas, donde tienen una parte real y una parte imaginaria, que es lo que estoy mostrando en la ecuación 18. Esa simple identificación que encontramos en ese trabajo del 2015 nos ha permitido hacer desarrollos para investigar propiedades de sistemas no hermitianos. Tenemos una serie de resultados posteriores a eso. Esta es la solución general de Ermakov y esto nos permite encontrar sistemas con potenciales complejo evaluados cuya parte imaginaria, si la sumamos, tiene área total 0. Eso es importante porque implica que la presencia de la parte imaginaria del potencial no afecta las predicciones de la teoría. Preserva la densidad de probabilidad no en forma local, sino en forma global. Si ustedes recuerdan de sus cursos de mecánica cuántica, cuando tenemos un potencial imaginario, la parte imaginaria del potencial funciona o bien como una esponja de probabilidad o bien como una fuente de probabilidad, dependiendo del signo. Y la construcción que hemos construido permite alterar ese signo de tal forma que hay una porción con un signo negativo que es exactamente igual a una porción con signo positivo y tenemos localmente una fuente de probabilidad que produce probabilidad al mismo ritmo que un sumidero de probabilidad que está localizado espacialmente diferente al primero. Entonces, aquí está como miembros del VAR, pues está Octavio Castaños, Dieter Schuh y diferentes protagonistas de esta historia, Kevin, Alfonso, Sara y así. Entonces, bueno, aquí también les comento que en el VAR hemos estado desarrollando una reunión científica anual hasta hace 3 años, desde la ocasión anterior ya la hacemos bianual, donde nos reunimos diferentes investigadores y estudiantes interesados en tópicos asociados con estos temas. Muy bien, ya para ir concretando ideas, les muestro algunos ejemplos inmediatos. Aquí tenemos el potencial de Post-Terler, la parte real está en azul, la parte imaginaria está en rojo, resaltando en naranja. A lo que me refiero con que es de área total 0, es que si ustedes calculan el área de esta parte que tiene signo positivo,
encontrarán que es exactamente igual al área de esta parte que es negativo. Entonces, en esta región, la parte imaginaria del potencial está sirviendo como una esponja de probabilidad, está absorbiendo partículas, pero en esta región, la parte imaginaria del potencial está fungiendo como fuente de partículas. Entonces, el ritmo con el que crea partículas esta región es el mismo ritmo con el que ésta las destruye. De tal forma que en toda la región, el número de partículas se conserva. Eso significa que las predicciones, las densidades de probabilidad y todo lo que podemos calcular se preserva. Y tenemos diferentes aplicaciones para diferentes tipos de potenciales. Aquí les muestro un potencial tipo sinusoidal con la parte real y la parte imaginaria, donde podemos controlar el número de estados atrapados que están ahí. También, desde luego, tenemos como modelo el oscilador convencional. Aquí en gris está el oscilador convencional, en azul está la parte real de los potenciales que estamos creando y en rojo la parte imaginaria. Y es para diferentes valores de los parámetros que aparecen en nuestra formulación. También hemos investigado, desde luego, el potencial de Morse, que es una modificación del oscilador armónico, y el de Post-Teller. Lo mismo, en gris pueden ver el potencial de Morse convencional, en azul la parte real y en rojo la parte imaginaria de los nuevos potenciales. Esto nos permite controlar el número de estados atrapados por esta clase de potenciales y manipular las propiedades que le vamos a exigir a estos sistemas. Podemos trabajar también manipulando solitones, estas soluciones que les comenté al principio. Aquí en negro ven la amplitud al cuadrado y en azul la parte real y la parte imaginaria del solitón correspondiente, y ese solitón está dado aquí. Este es un tipo Post-Teller y esta es la parte imaginaria que ya les mostré hace unos momentos. Esto es simplemente un breviario cultural acerca de la ecuación de Gross-Pitayevsky, que tiene sobre todo aplicaciones para los Bose-Einstein condensates, los Beck que se conocen, para confinamiento de partículas, que podemos construir también con esta formulación. Estos son detalles de eso. Y aquí les estoy mostrando cómo usando nuestra formulación, podemos construir superposiciones de solitones que se conocen como oscuros y solitones brillantes, cuya propagación en el espacio-tiempo son tales que aparece un solitón brillante a costa de desaparecer un solitón oscuro y así sucesivamente. Aquí tenemos otros miembros del Bar Quantum. Y ya para concretar, una aplicación inmediata, como les mencionaba hace unos instantes, está en la propagación de señales luminosas en medios ópticos con un cierto índice de refracción. Aquí lo que usamos es, más bien explotamos, es la correlación de esta ecuación paraxial para las propagaciones de señales electromagnéticas con la ecuación de Schrödinger. Hay una identificación muy clara y entonces eso nos permite construir, considerar medios homogéneos dieléctricos como este que está aquí, con propagación de modos o combinaciones de modos electromagnéticos para que hagan lo que nosotros deseamos a lo largo de la guía de ondas. Cuando consideramos incrustar medios con índice de refracción que tienen una parte imaginaria no trivial, pues obtenemos comportamientos bastante interesantes que nos permiten controlar y o manipular el comportamiento de la luz a lo largo de una guía electromagnética. Así que, nuevamente, unos miembros más del Bar Quantum. Aquí está Karol Sikowski, que es un especialista, es un líder mundial en geometría de estados cuánticos, una disciplina que también desarrolló a nivel internacional Bogdan y que desarrollamos en el Bar Quantum, y más miembros que no les había presentado. Así que con esto termino la exposición y podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Oscar Ortiz, por la interesante plática. Entonces tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas. Entonces, por favor, si tienen preguntas, si alguien tiene una pregunta, puede hacerlo saber por el chat o directamente puede activar su micrófono y hacer la pregunta.
Oye, Oscar, yo tengo una pregunta. Sí. Doctor Alfredo Herrera. Sí, gracias por la interesante charla. Creo que está muy, muy bien planteada la idea de cuál es su área de investigación. Y me pregunto si solamente han considerado estas generalizaciones complejas para ecuaciones como las que mostraste, tipo Schrödinger, Ermakov, Gross-Pitayevsky, pero en realidad hay muchas ecuaciones de la física, vamos a decir, clásica, ¿no? Sí. Que no necesariamente tiene que ver con mecánica cuántica o con teoría cuántica de campos, o que también se podrían complejificar o complexificar, ¿no? Y que en principio también podrían dar resultados que no hemos contemplado hasta el momento. No sé si puedas mencionar algo al respecto. Y también quisiera hacer un comentario, porque en el instituto hay algunos investigadores, bueno, un investigador y algunos estudiantes que trabajan con números hipercomplejos, donde se tienen 2 y hasta 3 unidades imaginarias, que en mi opinión también puede dar resultados interesantes en el sentido de hacer contribuciones que todavía no hemos contemplado con cierta interpretación física nueva. Gracias. Sí, gracias. Claro que sí, las ideas generales del método que nosotros desarrollamos desde el punto de vista de la física matemática son, en concreto, considerar una ecuación diferencial, la que sea. Y el estado del arte consiste en investigar cómo esta ecuación diferencial puede, por ejemplo, factorizarse. Aquí estoy mostrando nuevamente la transparencia que pasé muy rápido para la ecuación de Gross y de Pitayevsky, que es una ecuación no lineal. Es una ecuación tipo Sturm. Mucha gente lo asocia con la ecuación de Schrödinger. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la ecuación de Schrödinger no solamente es la forma diferencial, sino también las condiciones que deben exigirse a las soluciones. Por el término no lineal que está aquí, que es el módulo de la solución al cuadrado. Entonces también hay gente que le llama a esta ecuación como la ecuación de Schrödinger no lineal. Entonces, no estoy trivializando la complejidad del método. En algunas ocasiones es difícil implementarlo y en otras básicamente imposible. Pero la idea fundamental es muy sencilla. Aquí, por ejemplo, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Este término que está a la derecha, de i veces teta z, se puede entender como que proviene de una derivación respecto a un parámetro z que uno puede identificar con el tiempo, por ejemplo, de tal forma o de tal suerte que aquí se tiene el resultado de una solución que puede ser separada en la parte que depende de z y la parte que depende de x. Amén de eso, uno lo que puede investigar en esta ecuación es cómo la podemos factorizar. ¿Es posible factorizar esta ecuación o no? Y lo que nosotros hemos encontrado en muchos casos y en las conexiones con estas ecuaciones es que plantear el problema de esta forma es muy complicado y es difícil de resolver y a veces no se encuentra solución al respecto. En muchas de estas ecuaciones nosotros hemos aterrizado a estas ecuaciones como consecuencia de estar investigando la factorización de sistemas cuánticos. Pero la idea es esa, factorizarlo, y una vez que se factoriza, las ecuaciones diferenciales de orden reducido que aparecen suelen obedecer propiedades no lineales. Y esas suelen estar asociadas con ecuaciones clásicas de la física matemática. Como bien dices, no solo en el ámbito de la cuántica, porque también aparecen en la mecánica clásica. Así que la herramienta es poderosa, se puede aplicar en muchas áreas
Y el estado del arte, o más que el estado del arte, es el truco o la complejidad, consiste en contestar a la pregunta, ¿puedo factorizar esta ecuación? Si la respuesta es sí, el siguiente estadio es, ¿cómo lo factorizo? Y la respuesta a esta segunda pregunta es lo que da lugar a esas ecuaciones que aparecen en la física matemática. Espero haber contestado de forma concreta. Insisto, la respuesta es sí. El método se aplica. Nosotros estamos enfocados en esta charla en mecánica cuántica, pero hemos hecho aplicaciones también en sistemas con masa variable, por ejemplo, tanto en la formulación clásica como en la formulación cuántica. También hemos aplicado estas herramientas usando cálculo fraccional, que no hablé de eso en esta charla, pero es muy robusto el método, es muy eficiente. Las cosas técnicas en el momento de aplicarlo se pueden poner complicadas, pero después de algunos años de estar involucrado en estos temas, uno empieza a tener una cierta intuición y lo que al principio era muy complicado empieza a verse con cierta sencillez. Gracias por la pregunta. No, gracias a ti, Oscar. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Pueden activar su micrófono. Bien, nomás tengo una breve pregunta, muy específica, no sé, general, pero Oscar, hiciste mucho énfasis en el teorema de oscilación cuando comparabas las teorías supersimétricas con el oscilador armónico. Sí. Entonces, ¿qué relevancia tiene? Me refiero, este teorema de oscilación, el cumplimiento del teorema de oscilación es un, digamos, un signo de que la teoría supersimétrica es válida, ¿o qué es? Porque no... Bien, mira, el teorema de oscilación es mucho más fundamental de esto que comentas. La respuesta a tu pregunta es sí, pero es mucho más fundamental que eso. Está en la estructura matemática de ni siquiera la mecánica cuántica, sino de toda la teoría de Sturm para resolver ecuaciones diferenciales. En la teoría de Sturm se tiene una ecuación diferencial del orden que uno quiera, y se debe establecer correctamente el dominio de definición de esta ecuación diferencial. Eso es lo que en matemáticas se conoce como poner o dejar bien puesto el problema, tratando de castellanizar la expresión. Entonces, en la teoría de Sturm, por ejemplo, se sabe que para una ecuación diferencial que es hermitiana, una forma inmediata de tener una ecuación diferencial hermitiana es que todos los coeficientes y todas las funciones involucradas sean reales. Siempre existe un conjunto de soluciones que va a cumplir las condiciones a la frontera que se le exigen, ¿sí? Y que además van a satisfacer ciertas características. En el espacio de soluciones, uno busca siempre facilitarse la vida cuando encuentra una base de soluciones que es ortogonal. ¿Sí? Cuando uno tiene una base ortogonal en física, los físicos siempre buscamos, ustedes, todos los que hacemos física, siempre buscamos bases ortogonales. Cuando enseñamos esto en clases, los estudiantes no necesariamente captan la idea y después se quedan con la sensación de que cualquier solución de una ecuación diferencial, cualquier conjunto de soluciones, pues es ortogonal, y la respuesta es que no. Solamente los problemas de Sturm que están bien planteados, que están bien puestos, tienen conjuntos de soluciones ortogonales. ¿Por qué en física es tan importante tener un conjunto de soluciones que es ortogonal? Por el principio de superposición. No importa si estamos en física clásica, en electro, en mecánica o en cualquier otra disciplina. Sabemos que si tenemos dos soluciones que son LI, que son ortogonales, siempre podemos construir una solución general como superposiciones lineales de estas. Y estas superposiciones lineales, ya los físicos sabemos que fijamos los coeficientes de las soluciones con las condiciones de la frontera, ya sea por las condiciones iniciales del sistema físico que estamos estudiando y demás. Cuando no tenemos soluciones ortogonales, el problema se complica muchísimo. E identificar los modelos teóricos que tenemos con lo que medimos en el laboratorio es básicamente imposible.
Entonces, el teorema de oscilación permite saber con certeza, sin demostrarlo, por ejemplo, aquí en el caso del oscilador armónico cuántico, que si tú encuentras que se satisface el teorema de oscilación en este conjunto de soluciones, ya sabes que las soluciones que construiste, que en el curso de cuántica enseñamos que está en términos de los polinomios de Hermite, es un conjunto fundamental de soluciones. Y ya no tienes que demostrar que todos estos vectores, todas estas funciones son ortogonales entre sí. Ya tampoco tienes que demostrar que el principio de superposición vale, porque la misma teoría de Stone te lo dice en automático. Entonces, cuando tú tienes un hamiltoniano o una ecuación diferencial que es no real, que es no hermitiana, como en los problemas que les mostré, que tenemos potenciales que tienen parte imaginaria, no puedes asegurar que el conjunto de soluciones que obtienes es ortogonal. Y de hecho, no lo es. No lo expliqué aquí, pero cuando uno analiza problemas con hamiltonianos que incluyen potenciales complejos, ¿sí? Como estos que les estoy mostrando aquí, este potencial sinusoidal tiene 1, 2, 3, 4 niveles de energía. Pero solo porque la parte imaginaria de este potencial es diferente de 0, el problema correspondiente, la ecuación de Schrödinger para este problema es no hermitiana. Y entonces no vale el teorema de oscilación en automático. Y entonces tú no sabes si estas 4 soluciones que encontraste son todas las soluciones independientes del problema o no, porque no hay teorema de oscilación. Y entonces lo que tienes que hacer es extender ese teorema de oscilación y usar lo que se llama base biortogonal. No voy a entrar en detalles en eso. Lo tenemos demostrado en este artículo de hasta abajo, en el Annals of Physics. Usas una base biortogonal y puedes demostrar que el teorema de oscilación vale, y entonces ya sabes que solo hay estas únicas 4 soluciones independientes asociadas a este problema y recuperas toda la maravilla de superposición y demás. Entonces el teorema de oscilación es algo que se enseña en ecuaciones diferenciales y si se toma un buen curso de mecánica cuántica, se nos enseña que es importante verificarlo para que sepamos que ya tenemos todas las soluciones posibles al problema. De otra forma, tienes que demostrar que el conjunto de soluciones que tienes ya es completo, que ya no te falta ninguna solución. Entonces, espero haber aclarado la pregunta. Muy bien, sí, la respuesta fue concreta. Sí se puede usar como una forma de probar que la teoría supersimétrica está haciendo. Exactamente. Bien. Muy bien, gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Una pregunta, doctor Jonathan. A ver, adelante, por favor, no sé que sea. Bueno, sí. Muy interesante la conferencia. Si bien escuché, comentaron que hay trabajo de laboratorio con respecto a la supersimetría. Mi pregunta es, ¿qué evidencia de trabajo de laboratorio hay en la actualidad que refuerce o que potencie la existencia de la supersimetría en la naturaleza? A nivel teórico había leído que este enfoque ayudaba a explicar, de algún modo, la materia oscura en el universo, ya que pronosticaba la existencia de partículas que aún están por descubrirse. Pero fuera de esto, no sé qué otro fenómeno en la naturaleza nos muestre la supersimetría. Se mencionó que la cuantificación electromagnética de la luz. ¿Qué tanto hay, por ejemplo, sobre la interacción de la luz con los sistemas biológicos? Esa es mi pregunta. Muy bien, gracias por la pregunta. A ver, voy a tratar de ser concreto también. Antes de hablar de la supersimetría, me gustaría aclarar la noción de simetría. Cuando hay simetría, no lo notamos. Esa es la gracia de la simetría. Por ejemplo, lo que siempre menciono para ilustrar este argumento con mis estudiantes, por ejemplo, es imaginen una esfera de metal, por ejemplo, perfectamente pulida, y permitan
permítanse imaginar que yo coloco la esfera, no sé si están viendo también la imagen de la mía o nada más las transparencias, pero permitan imaginar que yo coloco una esfera en alguna posición de la habitación y por la razón, no necesito magia ni nada, pues la dejo ahí y puede estar levitando en ese lugar donde la puse. Repito, no necesito magia ni nada, puede ser una esfera superconductora y estamos usando efecto Meissner, por ejemplo, para que quede ahí en el aire. La idea de que quede en el aire es que no tengamos posibilidad de hacer trampa. Entonces, les pido que salgan de la habitación y después de unos minutos les pido que regresen y les solicito que observen la esfera y que me digan si notan algún cambio. La respuesta va a ser no, no notamos ningún cambio, porque a lo más lo que pude haber hecho fue trasladar la esfera o lo que sea, y por ejemplo, si roté la esfera, ustedes no se van a percatar de que esa esfera fue rotada. ¿Por qué? Porque la esfera tiene simetría rotacional, y esa es la gracia. Cuando hay simetría, no la notamos. El chiste de una simetría es no notarla. Sin embargo, en una segunda etapa de este experimento, les voy a marcar la esfera con un plumón. Voy a poner un puntito en algún lugar de la esfera. Y algunos de ustedes ya entenderán hacia dónde va el asunto. Les digo, observen la esfera, ya la ven, y les digo, salgan de la habitación, regresen a la habitación, y algunos de ustedes habrán asociado el punto que marca en la esfera con una situación geográfica, geográfica asociada con la habitación. Y hay dos opciones. O me dicen, rotaste la esfera, y yo les podría preguntar, ¿por qué? Y me van a decir, porque el punto estaba orientado hacia la pared occidental y ahora está hacia el sur. Ah, muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues eso, una rotación. ¿Y cómo se percataron de que hubo una rotación? Porque se percataron de que hay un cambio. Entonces, ahí el simple hecho de marcar la esfera con un puntito hace que yo esté rompiendo la simetría de esa esfera, porque ustedes pueden detectar los cambios. Claro está que pude haber hecho una rotación, por ejemplo, de 360 grados y dejar el punto intacto. Pero también lo que ustedes dirán será, si hiciste algo sobre la esfera, fue una traslación y una rotación de tal forma que lo dejaste intacto. Muy bien. Pero el ejemplo aquí está en que la presencia de la marca sobre la esfera rompe la simetría de la esfera, y eso sí se ve. Entonces, en el asunto de la supersimetría no se ve. Se supone que la naturaleza es supersimétrica, y si es supersimétrica no debemos notar esa supersimetría. Lo que notamos es el rompimiento espontáneo de esa simetría. Igual que cuando le marcamos un puntito a la esfera, lo que notamos es el rompimiento de la supersimetría. Y entonces lo que se hace o lo que se construye en teoría de campo, que repito, no deseo meterme en cosas técnicas allí, es hacer formulaciones y predicciones presuponiendo que hay una supersimetría que subyace a la naturaleza del fenómeno que estamos estudiando, ya sea aquí en el planeta o en el universo, y entonces contestar a la pregunta, ¿qué ocurre cuando esta supersimetría se rompe? Y esas son las predicciones que se buscan o bien en el laboratorio o bien con nuestros dispositivos para observar el universo. Lo que buscamos realmente es una manifestación del rompimiento de la simetría. Con esa manifestación podríamos corroborar que en efecto la supersimetría es cierta. ¿Por qué? Porque se rompió. Igual que en el ejemplo de la esfera cuando ponemos el puntito. ¿Hasta ahí está clara la respuesta? Falta la segunda parte. Sí. ¿Sí? Muy bien. En la segunda parte, ¿qué es lo que ocurre con óptica? Pues bien, aquí en esta transparencia les estoy mostrando lo que ocurre con una guía de ondas electromagnéticas. Esta guía de ondas está, este pocito cuadrado que ven aquí, no es la representación gráfica de la guía de ondas, sino del índice de refracción asociado con esa guía de ondas. Es constante en todos lados, pero hay una región aquí donde el valor de esa constante difiere del resto de las regiones. ¿Sí? Y entonces, si nosotros resolvemos el problema de mecánica cuántica, encontramos que este sistema tiene solamente dos niveles permitidos, solo son dos estados ligados, y cada uno de estos estados se entiende como un modo electromagnético.
La energía que nosotros calculamos para este sistema cuántico nos dice en el laboratorio en qué ángulo debemos inyectar una señal electromagnética en una guía de ondas para que funcione reflexión total interna en la guía de ondas y entonces la señal que estamos inyectando se quede atrapada y continúe ad infinitum a lo largo de esa guía de ondas. Entonces tenemos dos ángulos concretos para una guía de ondas caracterizada por esto, en la que podemos inyectar estas soluciones. Aquí tenemos el comportamiento de una señal que estamos inyectando a lo largo de este ángulo que corresponde al estado base, y aquí el comportamiento de la señal cuando estamos inyectando la luz con el otro ángulo. Ustedes pueden ver que está caracterizado por un máximo local a lo largo de toda la guía de ondas. La vertical es la dirección de propagación. Si yo uso ahora una combinación lineal de estas dos señales, lo que voy a ver a lo largo de la guía de ondas es que la guía de ondas va a expresarse como pequeñas respiraciones de la señal electromagnética que se propaga a lo largo de ella. Ustedes pueden ver un cúmulo aquí, luego otro cúmulo local aquí, luego otro cúmulo local aquí y así. Y en el camino de entre este cúmulo y este hay superposición constructiva y destructiva de estas dos señales que están a la izquierda y permiten esta ondulación que podemos ver de los máximos a lo largo de la guía de onda. Esta otra corresponde a una combinación lineal diferente. Entonces, cuando nosotros caracterizamos un medio óptico con esto, podemos identificar claramente cómo se va a comportar la luz. Pues bien, lo que se está haciendo ahora en muchos laboratorios de óptica cuántica es diseñar guías de onda que operan con un potencial como este, por ejemplo, que es un elemento del par supersimétrico, y un potencial que corresponde al socio supersimétrico de este, y entonces se tienen dos guías de onda, y la predicción que se hace con eso se puede ver en el comportamiento de la luz, y de nuevo, uno ajusta los parámetros y el modelo para hacer que esa supersimetría se rompa, y se hacen predicciones de cómo se va a comportar la luz a lo largo de esa guía de ondas cuando esa supersimetría se rompe. Y lo que se ha estado encontrando es que las predicciones son correctas con lo que se observa en el laboratorio. Entonces, esta es una forma de mostrar que el modelo de juguete de Witten, de lo que ocurre en teorías de campo muy grandes, está en efecto funcionando. Y es un antecedente de lo que podríamos observar en el futuro cercano de las observaciones que se hacen en el cosmos acerca de las aplicaciones de los modelos supersimétricos. Entonces espero, como en las otras ocasiones de las preguntas, haber sido claro con esta respuesta. Gracias por la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Creo que estamos en tiempo ahora, entonces es tiempo de decir gracias nuevamente al doctor Óscar Ortiz por su agradable plática, esperando en alguna ocasión futura poder invitarlo para una plática presencial en nuestro instituto. Bueno, pues muchas gracias también a todos los asistentes de hoy y nos vemos en la siguiente sesión del seminario. Gracias, Óscar. Ok, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias por la invitación, Jonathan, y estamos en contacto entonces. Muy bien. ¿Vale? Hasta luego. Sí, gracias. Bye. Sí. Hasta luego. Lo único que tengo que hacer yo es colgar aquí.